Orar para poner en las manos del Señor esta enseñanza, hermanos. Dice el Señor que Él ha venido para hacernos libres, ¿verdad? Y también dice el Señor que su palabra, ¿verdad? Que es la verdad, nos hará libres. Así que le vamos a pedir al Señor que esta enseñanza nos abra el entendimiento con relación a entender los propósitos de Dios para nuestra vida y qué propósitos tienen aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Los que no tienen a Cristo en su corazón tienen un vacío. Y decía San Agustín era un filósofo cristiano muy importante en el principio de la era cristiana, y él decía lo siguiente: en cada ser humano hay un vacío con la forma de Dios. Y ese vacío, amados hermanos, no lo puede llenar cualquier cosa, mejor dicho, ninguna otra cosa, sino solo Dios. Y vamos a leer allí Efesios 3, versículos 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fíjese bien la palabra, para que habite, o sea, para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y este último versículo me encanta. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este capítulo 3 del libro de Efesios es bien importante porque allí está escrita una oración, hermanos, que Pablo hace por los efesios. Y es una oración que yo les confieso últimamente la he estado orando, porque encierra aspectos bien importantes. Y eso tiene que ver con que Dios quiere traer todo el conocimiento y la sabiduría de Él para nosotros, hermanos. Porque al hombre Dios lo considera algo importante. Muchas veces no tenemos idea de cómo Dios nos considera y nos ve. Y qué importancia tiene el hombre para Dios en la creación. Cuando nosotros estudiamos la creación del hombre, yo siempre estoy leyendo esos primeros capítulos de Génesis, porque allí en la Biblia, en esos primeros capítulos, encierra algo tan profundo como es el amor de Dios para su creación. Y nosotros somos su creación. ¿eh? Pedro, cuando está hablando de la iglesia, porque cada uno de nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros formamos una pieza importante en la iglesia. Y dentro de los propósitos de Dios en la creación, el hombre ocupa la mejor posición. Por eso el hombre, Dios, cuando crea a Adán, le dice que gobierne, que sojuzgue. Y el papel de Adán y Eva en la creación es algo sumamente importante. Y es el símbolo, ellos dos, de lo que es la familia. Y está en el corazón de Dios la familia. Y quiero decirte que Satanás por eso combate tanto el matrimonio, combate tanto la familia, combate tanto la unión del hombre y la mujer, y por eso ha introducido tantas distracciones para la familia que el matrimonio cristiano está en crisis por eso. Y no es el tema de la enseñanza, simplemente quiero decirte, hermano, que tú eres alguien importante para Dios. Y esta noche vamos a estar hablando de el propósito de Dios para haberte creado, pero también vamos a hablar un poco del vacío que hay en el corazón del hombre. Entonces, les decía al principio de la enseñanza que San Agustín, él decía unas palabras que a mí me dejaron impresionado. Él decía: en cada ser humano
hay un vacío en la forma de Dios. Efectivamente, hermanos, hay un vacío en el corazón del hombre que solo puede ser llenado por Dios. Aunque todos tratemos de llenarlo a través de planes, de placeres, de dinero o con personas, jamás lograremos llenarlo. Y esto es importante. Al contrario, quiero decirte que este vacío, con el tiempo, puede profundizarse más. Y eso que no se sacia, eso que no se llena, que no se siente pleno, puede convertirse en amargura y frustración, produciendo tristeza, produciendo depresión, produciendo soledad, produciendo desconfianza, produciendo insatisfacción, ira, enojo, incredulidad. Y podríamos ir agregando más. El mundo en este momento representa cada una de esas palabras que yo he mencionado. Personas tristes, agobiadas, deprimidas, solas, ansiosas, desconfiadas de todo, con ira, con enojo, sin conocer y sin saber que allá dentro de su corazón y de sus sentimientos falta algo importante. Y entonces todos esos factores que mencioné apartan a las personas de Dios. Hay personas que viven obsesionadas, encerradas. Muchas personas buscan el alcohol, buscan la droga y las distracciones para poder llenar algo porque se sienten que algo falta. Todo esto, además de afectar el ánimo, el estado de ánimo de las personas, daña también el cuerpo, hermanos. Hay muchas enfermedades producto de esto que les acabo de mencionar. Mucha gente con migraña, dolor de cabeza, insomnio, úlceras, estrés. El otro día un predicador que invité a la iglesia, ustedes se recuerdan, el pastor Brown decía que una de las causantes más importantes de las enfermedades, decía él, es el estrés. Eso desencadena muchas situaciones. Hay muchas personas vecinas tuyas que pueden estar con estrés porque hay un vacío en su corazón. Amén, hermanos. Entonces, quien trate de llenar sus necesidades y vacíos con otro ser humano, con cosas terrenales, acabará dándose cuenta finalmente de que su esfuerzo en tal sentido es en vano. Ese vacío experimentado es espiritual y la solución, únicamente es espiritual. Ahí, hermanos, está Dios esperando al hombre o a la mujer que, cansado de tanto dar vueltas, se acerquen a Él, quien siempre con su amor y con sus manos llenas de bálsamo les acogerá para darles descanso. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje poderoso del Evangelio. Y nosotros los creyentes, hermanos, tenemos esa autoridad y ese poder para llevar ese bálsamo de sanidad a otras personas. Porque muy bien lo dijo Cristo en uno de los versículos allí en los Evangelios, que nosotros, la iglesia, haríamos cosas mayores, entendiéndose que no podíamos compararnos con Él. Él hizo tantos milagros y señales, pero la iglesia constituida como tal, con un corazón restaurado, sin un vacío ya en su corazón, podía ayudar a otras personas. Y ese es el trabajo nuestro, hermanos. Ese es el papel de nosotros como iglesia. Allá en Alvarado hay muchas gentes alrededor de nosotros con muchos problemas, con ansiedades, con depresiones que necesitan ser sanadas. Y solo el poder del Evangelio lo puede hacer. Hermanos, ahí en los que están conectados, pónganle en mute, por favor, porque se oye mucho ruido. Gloria al Señor. Sigue vigente, amados hermanos, el llamado de Dios a través del Señor Jesús. Sigue, por favor, está el ruido, por favor, póngale mute.
Dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiero decirte, amado hermano, las grandes necesidades humanas se asientan en ese espíritu vacío que solo puede llenar y satisfacer aquel que es poderoso y capaz de sanar todas nuestras aflicciones, dolencias y enfermedades. Y si tú te examinas, te vas a dar cuenta que en el pasado tu vida antes de Cristo era diferente. Ahora, aunque sí no negamos que muchas veces pueden haber problemas, tenemos las herramientas para salir adelante ante esas necesidades que no son tan prioritarias, porque Cristo ha venido a nuestras vidas y ha ocupado ese vacío en el corazón. Pero hay otras tantas miles de personas que todavía no tienen esa llenura de Dios en su alma. Muchas personas en algún momento se han preguntado, y yo me lo hice en alguna ocasión, a lo mejor tú, ¿por qué yo estoy en la tierra? ¿Quién planeó mi vida y permitió que viniera a un mundo de maldad y sufrimiento? Porque el mismo Jesucristo, hermanos, cuando hablaba de los problemas y situaciones que viviríamos en el mundo, él decía, en el mundo tendréis aflicción. Pero miren qué hermoso lo que él que él añadía. Él decía, pero alegraos, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, ¿qué propósito cumplimos nosotros como seres humanos en la tierra? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque tú y yo no estamos en la tierra por el gusto, porque sucedió una explosión en el espacio, como dicen algunas teorías, porque el hombre estuvo allí de repente y bueno, se reprodujo. No, hermanos, somos parte de un plan divino y debemos de considerarnos como tales, como parte de ese plan divino de Dios y no como algo sin importancia. Dice la palabra en Isaías 43:7. Y miren qué hermosa esta palabra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados, si tú llevas a Jesucristo en tu corazón, si tú lo recibiste como tu Señor y Salvador, eres un llamado de Dios y tienes un compromiso en la tierra. Hay un propósito que tú tienes que cumplir, pero quiero aclararte, este propósito es de Dios, no es tu propósito. Tú eres parte de un plan de Dios para alcanzar a toda la humanidad. Porque si bien es cierto, a través de Adán y Eva vino el pecado, vino la desobediencia, es a través de Cristo que Dios resuelve la situación. Y ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da la solución al problema. No la había buscado, pero rápidamente voy a leerlo para que tú puedas ver cómo Dios, ante la solución de la situación del problema del pecado de Adán y Eva, Dios da una respuesta. Y dice la palabra, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañal. Cristo fue a la cruz. Él murió, pero derribó y derrotó a Satanás. Él le pateó la cabeza a Satanás. Y eso es parte del plan de salvación del Evangelio. O sea, tú y yo somos parte de un plan, del propósito de Dios para alcanzar la humanidad, como ya lo dije. La Biblia es clara, amados hermanos, en que fuimos creados por un Dios para darle gloria. Te lo repito, fuimos creados por un Dios para que Él se glorifique. El propósito último del hombre, por lo tanto, es glorificar a Dios.
Debemos conocerle y darle a conocer, glorificándolo con nuestras vidas. Es papel del hombre, amados hermanos, adorar a Dios con alegría y acción de gracias. No es un invento de los pastores que aprendamos a orar, que nos conectemos, que nos congreguemos para alabar a Dios. No, es parte del plan que Dios ya tiene establecido. Nosotros nada más somos canales de bendición para que ustedes como iglesia puedan llegar delante del Padre, abrir sus corazones y derramar esa bendición que Él merece. Entonces, debemos de reconocer que Él es nuestro Creador y adorarlo como tal. Dice la palabra ahí en el Salmo 100, versículos del 2 al 4. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, somos suyos. Tú y yo somos de Dios, y eso lo dice la palabra. Somos su pueblo, dice, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Qué importante es la acción de gracias para Dios. Estas últimas mañanas que me he levantado para orar, la mayoría de las mañanas mi corazón ha tenido el anhelo de adorarlo nada más. He tratado de no pedirle nada. Desde uno de estos domingos que estuve ahí en la iglesia que les empecé a hablar, que nosotros éramos muy pedigüeños, le pedíamos mucho a Dios, pero no lo alabábamos, hermano. Perdóneme, no te estoy criticando ni juzgándote, simplemente que es a veces cierto. No tomamos tiempo para adorar a un Dios y cumplir con eso el propósito para el cual hemos sido creados. Nosotros, hermanos, glorificamos a Dios cuando lo honramos y servimos con nuestras vidas y con nuestras decisiones. La capacidad de hacer esto comienza en el corazón. Dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Mire lo que dice Samuel, lo escribió el profeta Samuel. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Por eso el servicio de corazón es el que Dios valora. No vamos a servir para que nos vean. No vamos a servir para que nos sintamos bien nosotros en nuestra autoestima. No. Vamos a servir porque de corazón queremos hacerlo. Eso es importante. Dice Juan 17:4. Es Jesús hablando aquí. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. Un día el Señor, cuando llegamos a su presencia, nos va a pedir cuentas, hermanos. Sí, olvídate que no. Tal vez estás distraído y a veces cuando el pastor pide colaboración y que sirvamos, pues tú no estás dispuesto, pero te voy a decir una cosa. Un día Dios te va a pedir cuentas. Y va a medir tu grandeza o pequeñeza en tu corazón. Porque es importante en el servicio, porque Él así lo hizo. Jesús cuando vino a la tierra, Él servía. Y no se recuerdan que a los mismos apóstoles le lavó los pies todos llenos de tierra y de lodo. Y se humilló delante de ellos. Y también se humilló delante de toda la humanidad porque Él, siendo Dios, se hizo igual a nosotros. Qué grado de humildad tan importante. Debido, hermano, a que fuimos creados a imagen de Dios, cumplimos nuestro propósito a través de una vida dedicada a Él. Vas a cumplir tu propósito. Y esto me ha hablado mucho a mi corazón, porque le damos a Dios las migajas. Señor, el domingo voy a ir. Llegamos tarde y nos vamos primero. Y nada más son 2-3 horas para estar con el Señor dándole tiempo. En el resto de la semana a veces nos
ocupamos de otras cosas, algunas de ellas importantes, hermano. Hay que trabajar, entendemos, y hay que hacer muchas cosas, pero Dios quiere que cumplamos el propósito también sirviendo a otros, hermano, siendo siervos como Él lo fue. Dice Génesis capítulo 1, 26, 27, hablando de cómo Dios nos creó, porque esto es importante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. A imagen, somos como Dios, no somos dioses. No vayan a decir que el pastor dijo que somos Dios. Somos como Dios, a imagen de Él. Tenemos un espíritu. Él dejó un espíritu en nosotros. Y ese espíritu, cuando nacemos, es un espíritu muerto. ¿Por qué creen que hay que hablarle a la gente de Jesucristo y que venga Cristo a morar en su vida para llenar ese espíritu que está muerto y que vuelva a vivir? Amén, hermanos, esto es importante. Después de vivir una vida de autocomplacencia, y quiero hablarles del rey Salomón. El rey Salomón concluyó que vivir para uno mismo, decía él, era inútil. Y te estoy enseñando hoy, hermano. Te estoy enseñando hoy cómo es de importante que entreguemos nuestra vida a Dios para que no sea una vida inútil. Y Salomón lo dice, el propósito último del hombre es vivir una vida de obediencia a Dios. Y vámonos a Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Hay unos estudiosos que dudan de que Salomón se salvó. Llevó una vida buena en un tiempo y una vida corrompida después. Y en ese proceso de analizar su vida y de entender si realmente cumplió el propósito de Dios, él escribió el libro de Eclesiastés y él dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué tremendo, hermano. Cumplir y obedecer a Dios es el todo del hombre, decía él, el hombre más rico de la tierra, el hombre más sabio de la tierra. Porque Dios, decía él, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día las cámaras de televisión del cielo se van a abrir delante de ti y ahí va a pasar la película de tu vida. No te vas a esconder a eso, ni va a fallar Dios. Todos iremos a un juicio y ahí Dios nos va a mostrar si realmente cumplimos el propósito para el cual habíamos sido creados. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan de Nicodemo, hermanos? Nicodemo era un judío, un hombre importante dentro del Sanedrín, ¿verdad? Un hombre en iguales circunstancias a las nuestras. Él tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo le explicó con claridad cuál era la única forma de saciar ese vacío espiritual. Le recomendó dejar de esconderse y huir de lo que estaba sintiendo, de la intranquilidad que lo asediaba, porque él llegó de noche escondiéndose para hablar con Jesús. Él le tenía miedo a los mismos judíos que lo juzgaran por haber ido a hablar con Jesucristo. No fue transparente, se escondía, llegó con una capa tapándose la cara y pidiéndole a Jesús que fuera en secreto. Qué tremendo, hermano. Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
tienes que nacer. Pero ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre?, le respondió él. No había entendido, no se le había revelado Dios. Cuando abrimos nuestro vacío corazón, reconociendo, amados hermanos, la gran necesidad del toque sanador y restaurador de Dios, a través de ese encuentro personal con Jesucristo, de inmediato se produce una llenura total. No se me olvida el día de mi conversión. Inmediatamente un hombre orgulloso, soberbio, empezaron las lágrimas a caer, porque Dios me había tocado. Y esa misma noche Dios me sanó. Fue algo impresionante mi nuevo nacimiento. No se me olvida nunca. Siempre me está Dios trayendo a memoria. Porque el hombre necesita un encuentro personal con Jesucristo. Dice la palabra ahí en Eclesiastés 3:11. Dice la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Oiga bien esto, qué importante. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eres eterno para Dios. Él puso un corazón. Él te ama, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere, amados hermanos, que cumplamos el propósito para el cual estamos en la tierra. A veces somos engañados. A veces creemos que el estar, que nos vean sirviendo a uno y a otro es suficiente. No, hermano. Es necesario que Dios te vea y vea tu corazón. Y esto es importante. Dios creó a cada persona para sus propósitos y desea una relación con cada uno. Sí, pero una relación espiritual. No que nos vean, sino que Dios nos vea. Por eso el apóstol Pedro escribió lo siguiente, hermanos, allí en 2 de Pedro 3:9. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, amados hermanos, ha hecho evidente su existencia. El libro de Romanos, en el capítulo 1, te recomiendo que lo leas. Allí se habla de la creación. Y lo voy a leer, Romanos 1, 19 y 20. Y es importante este capítulo, hermanos, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando a alguien le preguntemos si cree en Dios, al ver la creación debe estar convencido que existe un poder sobrenatural, un poder, un Dios sobrenatural que las hizo, hermano. Él ordenó a las lumbreras que existieran y allí en el espacio, en el universo, se quedó atrapado un sol que produce luz todos los días en el día, y en la noche conectó unas lumbreras, las estrellas y la luna que alumbran la creación. ¿Quién lo hizo? Díganme ustedes, ¿creen que fue una explosión simple en el espacio que creó todas las cosas sin que hubiera ningún participante? Hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Y ese Dios, de ese Dios te estoy hablando, que hay un plan que ha establecido para ti. Ese vacío, hermano, que solo Dios puede llenar, del que algunos hablan, es un deseo innato en los humanos de conectarse con Dios. Aunque podemos tratar de llenar este vacío con otras cosas como filosofías, pasatiempos, otras personas, relaciones, otras creencias, nada encaja bien excepto Dios. Es una pieza que va a traslapar. Tu corazón está hecho para que llegue solo Dios, la forma de Dios.
el gran Rey de reyes y Señor de señores, el León de Judá, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, todos los nombres de Dios que puedan existir. Ese Dios, solamente Él va a encajar en ese vacío. La Biblia describe, nuestros corazones naturales como corazones engañosos. Y dice que no podemos entenderlo en la condición de nuestro corazón. Jeremías 17:9 nos habla de eso. Por eso, cuando Dios le habla al hombre, le dice, dame tu corazón. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia declara, amados hermanos, que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida eterna del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Dice Mateo 15, 19 y 20, hablando siempre del corazón. ¿Por qué es importante esto? Allí en el corazón están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Ese es el alma de la persona, y esa es la que Satanás quiere, pero Dios también la quiere, y Él va a triunfar, y Él va a ganar. Dice la palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¡Wow! Lindo, ¿verdad? Y quiero seguir hablando un poquito de Salomón. Me impresiona la vida de Salomón. Los primeros 15 años de la vida del rey Salomón fueron días hermosos, pero los siguientes años de Salomón fueron de sufrimiento, hermano, porque el pecado te atrapa, porque cuando dejas a Cristo y te olvidas de Cristo, el pecado te atrapa, y cuidado si te atrapa, porque te puede hundir. Salomón, el rey más sabio que existió en la historia de la humanidad, el hombre más rico en ese tiempo y quizás ahora, que tuvo, ¿saben cuántas esposas tuvo, hermano? 1000. Tuvo 300 concubinas, pobrecito, ¿verdad? Escribe que nuestros corazones están llenos de maldad y contienen locura. Dice Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Al principio de la enseñanza leí algo de Romanos capítulo 1, hablando del hecho evidente de la creación, ¿verdad? Pero ahora voy a leerles otra porción de ese mismo capítulo, donde dice que los seres humanos intentamos adorar cualquier cosa menos a Dios. Y esto tiene que ver con la idolatría, con la hechicería, con la brujería, que hoy está de moda, hermanos. Hasta los cristianos consultamos a los agoreros y a los brujos, y vamos a comprar ahí amuletos para nuestras familias o para nosotros mismos. Sí, hermanos. Dice Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay países en el mundo que las vacas son dioses. Sí, hermano. Cualquier cosa es Dios menos Jesucristo. También Pablo dice que nuestra mente natural es hostil a Dios. Y que no queremos someternos a Él, ni queremos someternos a sus caminos, mucho menos a las autoridades que ha puesto Dios.
Hay mucha gente que se rebelan contra los pastores simplemente porque les queremos enseñar lo que dice la palabra. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amados hermanos, cuando buscamos llenar nuestros propios corazones a través de actividades humanas, finalmente quedamos vacíos y en carencia. Es cierto que en las actividades humanas podemos encontrar cierta satisfacción e incluso felicidad. Después de todo, Dios nos diseñó para la vida en la tierra. Pero quiero decirte lo siguiente, es solo Dios, es solo Él que nuestras actividades y relaciones terrenales cumple su propósito de la mejor manera, solo en Dios. Estas cosas nunca podrán dar sentido a nuestras vidas como Dios puede hacerlo. Pero en Dios, nuestras actividades terrenales son una parte válida y necesaria para vivir una vida significativa. Sin embargo, cuando nos dirigimos hacia las cosas terrenales o incluso a otros humanos para llenar nuestro vacío que solo Dios puede llenar, descubrimos que no encajan del todo bien y generalmente son bastante temporales. Tristemente, amados hermanos, muchas personas pasan sus vidas buscando algo de parte de Dios que puede llenar el sentido de sus vidas. Pueden ser negocios, familias, deportes. Pero en la búsqueda de estas cosas que no son eternas, ellos permanecen vacíos preguntándose el por qué sus vidas nunca parecen ser satisfactorias. No hay duda de que mucha gente busca cosas aparte de Dios y que logran alcanzar cierta medida de felicidad por un tiempo. Cuando yo consideraba a Salomón, que tú lo puedes considerar también, que tuvo todas las riquezas, éxitos, reconocimientos y poder en el mundo, en pocas palabras, todo lo que los hombres buscan en esta vida, vemos que ninguna de ellas satisfizo su anhelo por la eternidad. Él declaró que todo era vanidad, es decir, que él buscó todas estas cosas en vano, porque ninguna cosa le llenó su corazón. Y finalmente, hermanos, él concluyó de la siguiente manera. Dice allí Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Solo una relación creciente y madura con el Dios de la Biblia, a través de su Hijo Jesucristo, puede llenar satisfactoriamente ese vacío que existe en cada persona para esta vida y para la eternidad. Finalizo esto con estas observaciones, finalizo esta enseñanza. Tú tienes un propósito, el propósito de Dios para tu vida es adorarlo, obedecerlo, cumplir sus mandamientos, estar en la tierra siendo un siervo, sirviendo en tu iglesia, sirviendo a la familia. Eso es importante. La sociedad tiene un vacío que no lo va a llenar tantas distracciones que hay en el mundo. Esta semana he estado viendo una serie que se llama La Corona. Es la vida de la reina de Inglaterra, Victoria II. Y no tienen idea de ustedes cómo he analizado la vida de esos personajes, que tenían todo, eran reyes. Las riquezas ni hablamos de ellas, palacios por un lado, por otros. Pero uno de los personajes llamado Felipe, en una de sus intervenciones, se da cuenta que realmente él tenía ese vacío.
Y no lo llenó ni con joyas, ni con viajes, ni con carros de los mejores. Ahí salen una marca de carros que a mí siempre me ha gustado, que es el Jaguar. Tremendo carro, ay, qué tremendo. Pero ellos tenían por docena, muchos viajes, mucho dinero, las mejores comidas. Pero él hace una reflexión al final. Hay algo, hay un vacío, y él reconoció que solo Dios puede llenar. Finalizo con esa cita bíblica que te leí al principio, de Efesios. De conocer, dice, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos, mi sueño más grande es que toda la iglesia un día reconozcamos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a orar para finalizar. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra haya caído en un corazón fértil, Señor, para que produzca, porque dice tu palabra que ella no regresa vacía, sino que va a cumplir el plan para la cual fue enviado. Glorifícate en la vida de los hermanos de Semilla de Vida y que haya fruto de esta enseñanza, porque lo pedimos en el nombre de Nuestra Señora Jesucristo. Amén. Poder orar, ¿verdad?